Esto es Voces en Emoción, el podcast de Belle, un espacio donde exploraremos el fascinante mundo de las emociones. Aquí hablaremos de cómo se ve la inteligencia emocional aplicada en la vida cotidiana y cómo desarrollar estrategias para enfrentar con mayor ligereza los retos del día a día. Acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y crecimiento. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Paola González. Y yo soy Mónica de Alba. Y les damos la bienvenida a otro episodio de Voces en Emoción. Moni, ¿cómo te sientes el día de hoy? Tranquila y contenta. ¿Por qué? Porque ya es diferente estar grabando esto cuando es el 7º episodio a cuando era el primero. Entonces me siento mucho más relajada y la empiezo a disfrutar más. Entonces por eso contenta. Muy bien, yo el día de hoy me siento ahorita como descanso, tal vez. Vengo de una junta donde tenía muchas preguntas y cosas que resolver, así que se resolvieron y ya como que mi mente está un poquito más libre de esa rumiación de la cabeza. Y bueno, pues les platicamos. El día de hoy vamos a hablar del autodiálogo. Nuestro episodio, bueno, ya veremos si sí le ponemos así, pero yo le puse aquí. ¿Te atreverías a hablarle a alguien más tal y como te hablas a ti mismo? Entonces vamos a hablar del autodiálogo. Por ahí alguna vez escuché pues esta frase de creo que no seríamos capaces de yo empezarte a hablar a ti, Moni, como yo soy exigente conmigo misma. Entonces, es algo que Moni y yo nos hemos dado cuenta al hacer los talleres, la importancia de cómo nos hablamos y cómo esto pues impacta todas las actividades de nuestro día, literalmente todas, por consecuencia de nuestras emociones y pues cómo resolvemos las situaciones. Entonces, pues como todos lo vivimos, todos traemos algo en la cabeza y es el objetivo de este podcast, que nos sirva a todos, que todos lo veamos replicado en nuestra vida cotidiana y que mínimo empecemos a ser conscientes de lo que estamos hablando aquí. Así que bueno, platiquemos un poco del autodiálogo, que es la conversación interna que tenemos en nuestra mente sobre nosotros mismos. Son los pensamientos repetitivos que están todo el tiempo en nuestra cabeza y nos hablan. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo nos afectan y por qué es tan importante ser conscientes y cacharnos o darnos cuenta de cómo nos estamos hablando. Entonces, bueno, ya después de definir qué es el autodiálogo, vamos a ver que hay uno que podría ser constructivo o positivo y uno negativo y otro neutro también. Yo diría que el neutro es el que pues dices, estoy contenta y no lo juzgas. Que tendría que ver un poco con el episodio de Mindfulness tal vez. O Omar está grabando el podcast. A lo mejor hechos. Ajá, lo que ves. Ajá, la historia. No te cuentas la historia, sino lo que estás viendo. Y luego, un autodiálogo constructivo, no lo llamaría positivo tal vez porque puede estar este autodiálogo positivismo tóxico de siempre si puedes, no sé qué, sino el constructivo que sería, vamos, tú puedes intentarlo una vez más. O a pesar de que no te gusta, pues abrazas esa parte de ti. Es así como yo lo veo, que es tal vez una autoestima sana, como que pues te quieres a pesar de las cosas que no te gustan. Y el negativo, pues podría ser el que la mayoría de las personas tenemos. Si no mal recuerdo, el otro día le decíamos a Miss Fer que tenemos como 90,000 pensamientos al día y pues que la mayoría son negativos. Sí. Pero de esos hay muchos que te hablas a ti mismo. No vas a poder, otra vez, se van a burlar de ti, eres una floja, no lograste hacer lo que dijiste que ibas a hacer, llegaste tarde otra vez, siempre es lo mismo contigo, como que ese autodiálogo que es juicio hacia ti mismo. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de por qué es importante trabajar esto. Pero antes, Moni, ¿tú cómo crees que se formó nuestro autodiálogo? Pues mucho tiene que ver de lo que aprendemos, ¿ok? Como pues lo que estuvimos experimentando o viviendo, que se lo aprendíamos a las personas cercanas, a nuestros papás, a nuestros amigos. Y bueno, o sea, sabemos cómo influye el ambiente en nosotros. Entonces, yo creo que eso es lo importante. O sea, no solamente los papás, o sea, los hermanos, o incluso en el trabajo. O sea, cómo yo veo que las otras maestras de Belle como que resuelven los problemas. O sea, qué se dicen a ellas. O sea, como que en los lugares en los que
por ejemplo, aquí que tenemos como tanta apertura y nos platicamos tantas cosas, como que pues esos pensamientos de alguna manera sí los verbalizamos. Okay. Entonces, pues mucho tiene que ver cómo fuimos creciendo, pero pues también totalmente, también El entorno. el entorno, lo que estuvimos aprendiendo pues ya fuera de la familia. Ok. Ayer vi un video de Henry Corbera que compartí en nuestras redes de Belle, que decía, dile a un niño que viene el ratón y te cree. Dile a un niño que viene Santa Claus y te cree. Dile a un niño que es tonto y también te cree. Dile a un niño que no puede y te va a creer. Entonces, yo no creo que te limitas solo a los 7 años a definir quién eres, pero como tú dices, creo que nuestros papás y nuestros tutores de cuando éramos los más chiquitos, antes de los 7 años, son quienes ponen esa información en nuestra cabeza. Porque, pues, aunque yo me vea en el espejo, a esa edad no soy consciente de quién soy, no puedo yo concientizar quién soy. Entonces, ¿cómo sé quién soy? Pues a través de mis padres y de mi entorno general, ¿no? Digamos que desde los 3 años estás en gimnasia y si te exigían mucho en gimnasia, pues es parte de tu personalidad ahora. Y yo, como hablaban mis papás, igual no como me lo decían las cosas, sino como yo percibía que me decían las cosas, porque ellos me podrían decir, Pau, qué lindo, y yo lo percibía como cínico, tal vez, no lo sé, ¿no? Entonces, yo sí creo que mucho de lo que ronda en nuestras cabezas actualmente, en el trabajo, en el ejercicio, con nuestras amigas, en todos nuestros ámbitos de la vida, pues viene de cómo nos hablaron o qué nos dijeron que éramos, porque efectivamente creemos todo. Entonces, pues ya pasamos a esa etapa en la que alguien más nos dijo quiénes somos y ahora ya es nuestra responsabilidad empezar a cambiar el diálogo que tenemos. Pero como todo en este podcast de las emociones, primero hay que detenernos a observar qué es lo que tenemos en la cabeza. Entonces, podríamos hablar un poco de tipos de pensamientos que tenemos, que el otro día mientras hacíamos una planeación de lo que íbamos a hablar, decía pensamientos catastróficos, ¿no? Esas personas que todo el tiempo es lo peor que me va a pasar y voy a chocar y me están persiguiendo y ese autodiálogo de Pues no, hacer grandes las cosas eso. O ponerlas en el peor panorama. Literal. Y siento que yo no pienso, que yo no tengo tanto ese pensamiento, no sé tú. Ay, yo sí. Sí, el de diga lo peor. Ajá, el de que va a pasar lo peor. No sé, sobre todo creo que en el trabajo, no sé por qué, todo lo relaciono a lo del trabajo, pero sí, como que en las cosas que más me importan, como que es el miedo de que no salgan de esa manera, imaginarme como que el otro, ¿no? Ok. El opuesto y grande, entonces como que eso, bueno, ya lo hemos platicado que el preocuparte no hace que las cosas se solucionen. Entonces, pues no tendría por qué estar haciendo eso. Yo creo que es algo... Sí, qué raro. Bueno, eso creo, que yo no tengo ese tipo de pensamiento catastrófico. Yo tengo otros, ahorita se los voy a contar, que todo es muy tenebroso. El otro día hacíamos un ejercicio con las mises de escribir los pensamientos que tenemos en la cabeza, literalmente las frases, y ya cuando las escribes y dices, ay, qué feo, o sea, es una historia de terror, y como solo pienso cosas malas. Muy pocas veces le damos la fuerza de voluntad a nuestra mente para enfocarse en lo positivo. También, ¿qué otros tipos de pensamiento? Leer el pensamiento de las otras personas. Creo que yo tengo más ese tipo de autodiálogo, como seguro Moni está pensando que yo no le hago caso. Sí. Seguro los que nos están escuchando se están burlando de nosotros. Yo siempre es vergüenza por miedo a lo que el otro va a decir o culpa. Claro. Mientras camino con mi perro también... No sé, ¿quién va a estar viendo? ¿Qué van a estar diciendo de mí? Ajá, sí, siempre. ¿Cuál será la percepción de alguien más sobre mí? Y qué desgastante. Ay, sí, ¿no? es tristísimo. Bueno, lo que estábamos hablando del mindfulness en el episodio pasado, de cómo se convierte como algo secundario el que te relajes. Pero es porque todos esos pensamientos como que les empezaste a bajar el volumen. Sí. Entonces, pues lo mismo aquí, o sea, ya hablamos que son muchísimos pensamientos. Sí, totalmente. ¿No? Creo que... ¿Cuántos eran? Bueno, según yo, no me acuerdo bien, pero 90,000 pensamientos al día. Muchísimos. Y pues bueno, cada quien, o sea, la idea de abordar este tema es para que cada quien vea qué tipo de pensamientos tiene en su cabeza.
los que generalizan todo a mí me pasa lo peor, siempre a mí, ¿no? Que usa estas palabras, todo, nunca, para siempre. Pues que también es catastrófico, pero es más bien generalizar todo lo que nos pasa. Y bueno, también ahorita que nos están escuchando, vayan pensando, dándose cuenta si es que pueden, porque no es tan fácil darte cuenta del pensamiento. Que es que eso, según yo, se llama metacognición. Pero bueno, ¿cómo se relacionaría esto con nuestros sentimientos, Mon? Pues mira, en los talleres que luego tenemos nosotros mucho en BI, les hemos contado del tema de las creencias, que se relaciona mucho con los pensamientos. ¿Y por qué hablamos de esos temas? Porque es un paso antes del sentimiento. ¿Y cómo? ¿Cómo? O sea, yo creo que alguien que nos escucha dice, ¿pero cómo que un paso antes? Pues hay varias cosas. Ya en todo el podcast hemos hablado de las sensaciones, que son lo que se experimenta en el cuerpo, de las emociones primarias y secundarias, que son las pues, más rápidas o las más largas, pero todo viene de algo que pasó antes. Y mucho les ponemos el ejemplo, porque es algo muy sencillo, pero se puede ver reflejado en todo. De si vas caminando a alguien y no te saluda, tú lo saludas y no te saluda de regreso, tienes ahí un pensamiento. Y dependiendo de ese pensamiento, pues es diferente la emoción que tú tengas. Y lo mismo si vas manejando y se te mete alguien en la calle. Todos son unos lentos. Todos son unos lentos, o porque él sí. Luego a mí me pasa que yo pienso de que todos tenemos prisa. ¿Por qué? Si todos estamos haciendo una fila, tú te metes. Como que ¿con qué derecho? Y luego la frase de que se cree dueño de las calles. Entonces, pues de esa manera se relacionan muchísimo los pensamientos con las emociones. Y con todo. Yo creo que hasta si ves a alguien de que es serio, es que no quiere hablar conmigo. Es que... ¿Qué le hice yo? Ajá, ¿qué le hice yo? Cuando, pues, son muchos pensamientos que regresamos a lo mismo. Estamos leyendo la mente de alguien más. Sí. Que, a ver, pues no se puede. Si nos paramos a imaginarnos o leer la mente de cada persona de nuestro alrededor, pues nos vamos a dar cuenta que lo que nos imaginamos muchas veces no es, o sí es, que tortura estar pensando una y otra cosa. Entonces, pues está totalmente relacionado. Claro, o sea, los pensamientos, que es este autodiálogo, nos generan sentimientos o emociones, y pues eso nos genera estados emocionales, que es como estamos todo el día. Si yo, por ejemplo, te contaba que a mí el frío me choca, ¿no? Yo no rindo igual, no soy la misma persona que soy en verano, y desde que me levanto, como me hablo yo a mí misma de tal vez ya no me levanté al gimnasio porque tengo frío, porque me da más flojera, obviamente, pero cómo me empiezo a hablar desde esa mañana va a cambiar mi estado emocional, claro, pues de todo el día. Y no se imaginen tampoco acá el diálogo de, venga, Pau, todo el día. Simplemente las frases que dices. Sí. Tampoco, no crean que soy así, ni que queremos que sean así. Simplemente observar y darte cuenta qué tan catastrófico, qué tan mal te hablas. Pero bueno, totalmente esto está relacionado con cómo me siento en mis días, cómo me siento en las reuniones con mis amigas, cómo me siento cuando estoy en el trabajo. ¿Cuál es mi bueno, tú que dices que es tu situación, ¿no? ¿Cómo me siento en el trabajo mientras estoy pensando esto? Pues me genero estrés y cortisol, y pues obviamente eso me hace tener un estado emocional desmotivado, no lo sé. Entonces, pues esto sería como para indagar, ¿no? ¿Cuáles son nuestros estados emocionales? Y de ahí quieren partir. ¿Cómo me siento la mayoría de mis días? Y de ahí irse un pasito para atrás. Ok, siento desmotivación. ¿Por qué? ¿Qué pienso? Y ya ahí empiezas a captar las frases de tu autodiálogo. Pienso que no soy exitosa. Pienso que no estoy donde quería estar a mis 31 años, etcétera. Y de ahí irte a tus creencias, que es lo que tú estás diciendo. ¿Te acuerdas del video que ponemos en los talleres de las creencias de la casa? Uh-huh. ¿Ya lo platicamos? No hemos hablado aquí en el podcast. Sí, es un video de una psicóloga argentina. No me acuerdo muy bien, pero habla o te quiere explicar cómo surgen las creencias. Entonces, dice que es como una casa, en donde pues tú vives con tus papás y tus papás tienen decorada la casa de alguna forma, ¿no? Tienen tapiz de flores, los muebles son antiguos, la cocina es negra, no lo sé.
Y pues sí, porque es la casa de tus papás. Pero conforme vas creciendo, la idea es empezar a cuestionarte precisamente Si te estas gusta o no cosas, te gusta. si te gustan o no, cómo está hecha tu casa. Supongamos que tú ya te vas a cambiar de casa. Entonces es empezar a cuestionarte, ¿a mí me gusta ese tapiz de flores? ¿Estoy de acuerdo con eso o no estoy de acuerdo? ¿Los muebles antiguos me hacen sentir bien o me siento mal? ¿Por qué? ¿Qué pienso? La puerta de esta forma tal, ¿qué me dice? Entonces es que tú empieces a tener más bien el cuestionamiento de si te gusta o no y que puedas remodelar toda tu casa a tu gusto. Y algo que me encanta de ese video es que no dice, pues ya, tu casa se tiene que quedar así para siempre. Sí, Lo importante no es cuántas veces la remodeles tu casa, sino que tú te cuestiones si te sientes a gusto con esas creencias o con esos adornos, en este caso de tu casa. Entonces, al principio, él dice, o ella dice, te vas a empezar a cuestionar y va a llegar a un punto en donde vas a tener dudas. Porque eso es algo que yo siento que a mí me pasó en la religión, en mi trabajo, que aquí que ya no sabes qué siempre creer. Omar va a ser el personaje principal de nuestro podcast, pero a mí escuchar la historia de Omar en su trabajo me hizo cuestionarme cosas también del mío. Sí. Entonces, a mí me gusta trabajar todas las semanas a todas horas, etcétera, o quiero disfrutar más mis días. Entonces, es empezar a ver, pues sí, ya sé que para tener más dinero a lo mejor tendría que tener 18 sucursales, pero realmente vale la pena yo no ver a mis amigas por esto. Entonces, empiezas a dudar de quién eres porque cuestionas tus creencias y ya empiezas a remodelar tu casa y te sientes cómoda en el lugar que estás, que es tu mente. Así lo vería yo. Entonces, pues Mónica, ¿por qué crees que es importante hablarles de esto? Pues lo que ya dijimos, la importancia de no quedarte con lo que aprendiste y cuestionarte, ver si te gusta, si no te gusta, más porque es la voz interna que nos acompaña y lo podemos ver como la relación que tenemos con todas las personas y esa es la relación que tenemos con nosotros. O sea, llega un punto en el que estamos solos, pero seguimos estando con esa voz. Entonces, qué importante es si ya es una relación con la que vamos a estar de por vida, pues que sea una buena relación y que cuando estemos solos no nos sintamos que estamos con una persona que nos está regañando todo el tiempo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque pues es una voz que o te va a impulsar o te va a detener en todo lo que tú quieras hacer. Sí. Aparte de que nos comunicamos con los demás, el 90% del tiempo hablamos con nosotros mismos. Entonces, pues imagínate tener una conversación con alguien que te exige, que te habla feo, que es catastrófico. Yo honestamente cuando me encuentro con alguien así es como, ay, bueno, ya, súper, pero no me doy cuenta de que capaz que mi mente está igual o peor, porque siempre andamos juzgando a los demás, ¿no? Sí. Y luego te acostumbras. Entonces, por eso lo importante de cuestionarte. O sea, no siempre debe de ser así. No todos tus pensamientos deben de ser como destructivos. Sí, y Como tampoco que- a asustarnos, Sí, como dicen en el mindfulness. Solo date cuenta de cuál es el ruido mental que tienes en tu cabeza. En el taller que les hice de mindfulness a las mises, les ponía una pantalla que era como la televisión viejita, como llena de, ¿cómo se llaman esas cosas? Como grajeas o no sé cómo se les dice. como las muy viejitas que sale negro y blanco, Ajá, como si bolitas. hubiera cambiado a un canal que no había Nada, no había nada. programa. Ajá, que no había programa. Entonces era como esa vista o esa visibilidad y aparte pues el sonido que se escucha cuando están las grajeitas. Ni siquiera sé si así se dice, ¿eh? Pero bueno, imagínense. Pero parece. Ajá. Entonces, así es como está nuestra mente y no nos damos cuenta de todo ese ruido o ese autodiálogo negativo que tenemos con nosotros mismos. Y la idea no es que cambiemos a todo es color de rosa. Y ahorita vamos a hablar más de eso. A mí me va a ir súper, etcétera. Es empezar a notar ya, punto. Dense cuenta que estaban pensando hace ratito que se estaban arreglando frente al espejo o si no se arreglaron, piensen qué piensan de ustedes mismos. Entonces, pues bueno, es echarnos un clavado a nuestra mente y ver pues cuántas algas hay ahí que no me dejan moverme, cuántos peces, qué tan limpia está el agua, porque pues queremos un poquito más de claridad mental sobre lo que pensamos de nosotros mismos. Exacto. Y esa claridad mental la podemos conseguir en todas las áreas de nuestra vida. O sea, no solamente hay pensamientos relacionados al trabajo, al físico. No, hay pensamientos relacionados a todo. Sí. A todo, 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 todo. Al todo. diente, o sea, a cualquier cosito. Sí, a todo. Entonces, pues más nos vale detectarlos y nosotros cuestionarlos y reformularlos si es que se necesita. Y se puede. Sí, no, sí se puede. Yo creo que vale la pena verlo como
como así, un cariñito a nosotros mismos. Sí, una compasión. Ajá, Tener compasión con compasión. nosotros mismos. Compasión. Y bueno, si ustedes quieren también preguntarse sobre el autodiálogo, ahorita les vamos a platicar un poquito de cómo lo hemos investigado o a lo mejor cómo lo hemos visto, cómo suena, para quienes no sean nuevos en empezarse a preguntar sobre su autodiálogo, cómo suena. Entonces, ya estuvimos hablando del pensamiento catastrófico, hacer todo más grande y más peligroso. Todo pensar que, ¿y si pasa lo peor? ¿Y si ahorita que vaya a la tienda choco? ¿Y si ahorita que llegue a Belle, o llegue a mi trabajo, me regaña mi jefe? ¿Y si ahorita que esté, no sé, en la cama entra un ladrón a mi casa? Ajá, en la casa, que entre un ladrón. Qué desgastante estar cargando con todo ese peso. Un ejemplo de eso podría ser, no sé si el podcast pasado hablé de lo de la competencia que me metí como de ejercicio y en vez de pensar voy a hacer la peor, te digo, yo no tengo esos pensamientos, como que es más, y si no me sale y se burlan de mí, siempre es en cómo me ve el otro. Me preocupa mucho realmente cómo me ve el otro a mí. Entonces, y fue catastrófica realmente mi situación, o sea, de verdad fui la última en una serie. Y no estaba pensando, ya, qué terrible, ya decía, pues ya estoy aquí, o sea, tienes que acabar, mínimo. Pero no tenía ese pensamiento antes, era el pensamiento de, ¿y si me sale mal y se burlan de mí? ¿Pero en el momento o antes de la competencia? Antes también lo pensé, pero te fijas, no es súper catastrófico, es pues, tengo miedo de que opinen de mí. Pero para ti sí puede ser algo catastrófico. Definitivamente, porque es lo único que pienso. Sí, tienes razón. Entonces puede ser eso. Y lo que te preguntaba si antes o durante, porque, pues, a ver, antes puede ser como las preocupaciones y el nosotros darnos cuenta de esa preocupación para ocuparnos en lugar de preocuparnos. Pero durante, qué importante es lo que nos estamos diciendo. Sí. Yo creo que si vas cansada y te dices, no, ¿y qué van a estar pensando de mí? Como que el cansancio, pues es la fuerza de la mente, se vuelve el doble de pesado. Justo cuando lo estaba haciendo, me acuerdo que ya no podía, yo ya no subía a hacer las dominadas y el chavo que era como el juez me decía, ya solo con el corazón. Y cuando cambié ese pensamiento, decía, sí, o sea, de ahí sí salen fuerza. Entonces solo cambiando el pensamiento, a ver, no por eso gané, pero salían mejor. Claro. Y no era la desmotivación de qué pesado, soy la última, ya para qué lo hago. Cuando él mencionaba eso, yo lograba cambiar el pensamiento y me ayudaba más. Exacto. En el ejercicio se puede ver muy claro. Sí se puede ver. Otro tipo de pensamiento, el que está en los polos, el que es o blanco o es negro y muchas veces generaliza, como soy un fracaso. El olvidarnos de que a veces vamos a ser un fracaso o no es cierto que seamos tan fracasos. Pero por una vez que fracasamos, lo generalizamos y nos decimos, soy un fracaso, todo el tiempo fracaso. Como que le quitamos lo positivo a la situación y nos quedamos con lo negativo. Sí, es verdad, tienes razón. Sí, ponerle el negro a todo, la verdad. Como enfocarte en lo negativo. Que es que se te olvide lo que hacemos normalmente. Muchas pláticas de los papás que dábamos nos decían, pero ¿por qué solo pienso en emociones o solo recuerdo emociones displacenteras? Pues porque no hemos trabajado nuestras emociones placenteras, que va a ser lo que vamos a hablar en el próximo episodio, y porque el ser humano pues así es, o sea, nos fijamos para sobrevivir en las cosas que nos hacen daño, pues para revertirlas o para adaptar. Ajá, exacto. Totalmente. Otro, hacer grande lo negativo. Cuando sentimos que, por ejemplo, echamos a perder todo. Ese me pasa a mí también. Cuando, no sé, estás en un equipo y haces grande lo negativo por algo que tú hiciste. Sí. O en una discusión en pareja o con la familia. Fue mi culpa. Exacto. Creo que ahí la emoción principal sería la culpa, ¿no? El llevar la responsabilidad de lo que hiciste y te arrepentiste. Sí, totalmente es la culpa. ¿Qué más? Otro, sacar conclusiones apresuradas. Ese yo creo que... no sé. ¿Cómo que podría ser? Por ejemplo, lo que decíamos de que alguien nos saludaba y pensar que era porque le caíamos mal. Yo creo que ese sí lo tengo. ¿Sí? Yo todo el tiempo estoy pensando de que ¿por qué estará haciendo eso?
Y seguramente es por y otra Ok, frase. creo que yo ese no. No. Pienso en mí, yo siempre me Ajá. observo a mí. ¿Qué más? Otro, ¿cuál puede ser? Irte al futuro o al pasado. Ah, Los bueno, eso es pensamientos importante. o se van al futuro y le das vuelta a lo que estás por hacer, o se van al pasado y regresa la culpa y te culpas Sí. de lo que sea. Eso también hay como que sí, no que sea blanco y negro, pero hay muchas personas que tienden a vivir en el futuro y habemos otras que tendemos a vivir en el pasado. En el presente, que es donde deberíamos de vivir, pues no Es alarmamos, complicado. no tenemos un lugar en el mundo todavía, estamos luchando por, pero me llama la atención eso, porque sí es muy, bueno, yo que observo a mis amigas y a la gente con la que convivo, digo, sí, no manches, no sé, el otro día Majo en Belle que dijo, no, sí, yo vivo en el futuro totalmente. Sí. Fer, yo vivo en el futuro, tú también, no, ¿tú vives en el pasado? Yo como que me suena más el futuro, pero luego me acuerdo de otros pensamientos y siento que en el pasado. Yo en el pasado, totalmente me lamento más por las cosas del pasado. Nunca ando pensando en qué voy a hacer mañana. O sea, sí, pues, pero Pero no es que va disculparme del que me quitara pasado. el sueño. Ajá. Ay, No. bendita tu pa. Bueno, ¿te parece si por último hablamos de estrategias o cómo Claro. podemos entrenar el autodiálogo para que este mejore? Porque, bueno, Sí. ya, esto era para darnos cuenta que tenemos este tipo de pensamientos, que mínimo que hay pensamientos en nuestra cabeza y que pues o nos hablan bonito o nos hablan mal. Y que de nosotros depende cómo nos hablemos, pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer, Moni? Sí, pues bueno, ya estuvimos hablando de muchos tipos de pensamiento. Aquí lo importante es que cada quien los escuche, se siente identificado con el que más le suene. Y ahora sí, lo importante, ya que sé todo esto, ¿cómo los cambio? Y lo bueno es que sí hay una manera de cambiarlos. Y ya estuvimos hablando de lo primero, que es cuestionar. Lo más importante es cuestionar. Y no es tan difícil, lo hemos visto en los talleres y lo único que se debe de hacer es ponerle signos de interrogación a lo que me digo. O sea, si yo todos los días me digo, soy la peor, o sea, le pongo signos de interrogación, ¿soy la peor? Y verlo desde otra perspectiva, a lo mejor hacerme más lejos de eso. ¿En serio soy la peor? ¿En serio siempre soy la peor? En todo. ¿En serio siempre en todo? Ajá. ¿En todo soy la peor? Como que ya Eso ya te cambia el mood. Ajá, te vas, como que lo vas viendo de lejos y dices, bueno, no siempre. Entonces ahí empieza a cambiar. Tu estado emocional desde ahí. Exacto. Sí. Y ya que te empiezas a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y te das cuenta que no siempre eres la peor, ya lo puedes cambiar. No sé si te estás refiriendo a una competencia en el gimnasio, te puedes hablar de otra manera. Claro. O sea, ya me di cuenta que no siempre soy la mejor. A lo mejor no me fue bien hoy, pero si le echo ganas, puede que a la siguiente sí. ¿Qué autodiálogo tan diferente es eso? Sí, como yo me lo imagino como que hay un tren y hay muchos vagones, entonces te subes al vagón de soy la peor. Y lo que tenemos que hacer es, estando arriba del vagón, ponerle los signos de interrogación, ¿soy la peor? Y ya ahí, cuando tú le pones los signos de interrogación, te bajas del vagón, pero lo sigues viendo pasar, porque no sabes si es real o no. Primero nomás necesitas distanciarte de ese pensamiento, de esa creencia. Exacto. Y luego, Moni, ¿qué más hacemos? Otra forma de ver todos estos autodiálogos que estamos teniendo es acordándonos que siempre hay un camino alterno. Muchas veces tenemos un problema y solo vemos una solución y una manera en la que se resuelven los problemas. Pero hay un alterno y es lo que Pau les decía, que no es de, ay, soy súper floja, no me levanté en las mañanas y de repente que vaya a cambiar algo todo súper positivo y que se haga drástico. Pues no es esa la manera, pero se puede cambiar esa misma frase que me digo yo, aún estoy trabajando. Si yo en las mañanas me meto a Instagram y veo, no sé, a alguien con la que me identifico, a una chava a lo mejor más o menos de mi edad que tiene un cuerpazo y yo todo el tiempo de que, ay, no, es que no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo, de repente no me voy a decir, no, sí me gusta. No lo cambias, lo amo. No lo cambias de repente de algo negativo a uno positivo, pero sí puedes buscar el camino alterno en el que pues te digas, si sigo entrenando y sigo cuidando mi alimentación, pronto me voy a sentir tan cómoda con mi cuerpo
como siento que a lo mejor ella Claro. se puede O estar ella, o sintiendo. simplemente decir, ella es ella y yo soy yo. Y yo soy yo. Como que no es lo que Moni intenta decir, esto del que ya repetimos varias veces del positivismo tóxico, es que no es literalmente hacer el polo del pensamiento. No es, o sea, si pueden y les funciona decir soy hermosa, pues increíble. A mí, Paola, no me funciona porque ni siquiera me la creo al principio. Entonces es decir, ok, si quiero hacer eso o estar así de esa forma, voy a esforzarme. O tú estás en otro proceso y eso a lo mejor no me hace sentirme feliz, alegría y dopamina 1000%, pero hace que ese pensamiento sea más ligero y me siento un poquito mejor. No de que soy la peor y nunca voy a estar buenísima, no sé. ¿No? Entonces es un ejercicio que se pueden sentar, literalmente agarrar una hoja y piensen en una situación en la que ustedes como que le batallaron o sintieron una emoción displacentera que no les gustó, algo que no les gustó. Entonces escriben de un lado lo que pensaron automáticamente, Moni me odia porque, no sé, me colgó el teléfono. Lo que pasó es que Moni me colgó el teléfono y yo pienso, Moni me odia. Y otro pensamiento que me aligeraría la carga es, hoy es domingo a las 8 de la noche. Moni no tiene por qué contestar mis llamadas de trabajo, a lo mejor. Y puede ser que me odie o no, pero a mí ese pensamiento no me va a traer más preocupaciones o angustias. Entonces, pues bueno, este es ya no sé ni cuánto llevamos, un podcast, no sé si es pequeño o largo, pero pues porque es importante pararnos a observar cuál es el ruido que hay adentro de nuestra mente, cómo nos hablamos a nosotros mismos, el tip de cuestionarnos y ponerle signos de interrogación. Sí, pues nada, todo para tener mejor autoestima, porque básicamente esto es lo que desarrolla nuestra autoestima. Exactamente, esperamos que les haya funcionado mucho. Déjenos en los comentarios qué opinan del podcast, del episodio y nos estamos viendo en los siguientes. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces en Emoción. Esperamos que las herramientas y reflexiones de este episodio te ayuden a comprender y gestionar mejor tus emociones y las de aquellos que te rodean.